ver, perfecto. Vamos a compartir. Doctor, escuchando todo lo que estamos viendo desde ayer, Messineo era más, ¿cómo le puedo llamar? Quisquilloso, digamos, ¿Más qué? muy, o sea, quisquilloso, Sí, muy, sí. muy formal, ¿no? Tiene varios criterios. Si ustedes revisan, por ejemplo, el Código Civil comentado y concordado del doctor Carlos Morales Guillén, un referente también en materia civil y procedimiento civil, lo cita mucho a Messineo. Messineo era, creo yo, habiendo leído algunas citas, algunos artículos, alguna doctrina de él en la universidad y alguna vez fui afuera en el ejercicio profesional, era de los niños que decimos, está en la edad del preguntón, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Hacía su conceptualización y decía, ¿por qué? Ah, por esto, o sea, disgregaba. Era muy, muy meticuloso en esos temas, al parecer. Un poco contrario a Masseut, porque él es más objetivo, aunque no tanto tampoco, ¿no? Los doctrinarios anteriores han sido bastante detallistas, autocuestionados, o sea, ellos mismos se cuestionaban, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Ahí viene Savigny, Jering, eh, tantos, pero Messineo y Masseut al mismo tiempo se han inclinado un poco más por el lado civil, ¿no? Aunque tienen estudios, doctrina en otras áreas del derecho. Pero estos saben que todo este análisis, comparando el lado positivo de nuestro código y la doctrina también, definitivamente pues aterrizan en que derecho civil, el derecho civil es amplio, les da o nos da una serie de abanicos para, llamémosle así, para pelear en el proceso judicial, ¿cierto? Que un incidente acá, que una excepción acá, que estito por acá, o sea, es bastante. Lo que un poco lo diferencia del ámbito penal, porque el penal es más objetivo, más al grano, más preciso, llamémosle así, ¿no? Aunque tiene los institutos jurídicos en el ámbito procesal muy similares o los mismos que el ámbito civil. Cada una de estas áreas con sus especiales características, pues chicos, ¿cierto? Bien, creo que estamos todos. Lo que quiero es que tengan una base, no voy a decir buena o buenísima, pero una base ya aceptable para cuando entren ustedes al próximo semestre. Messineo habla de requisitos esenciales, que los acabamos de ver, pero también establece unos elementos accidentales en el contrato. Si ustedes revisan el Código Civil, ningún artículo clasifica a elementos accidentales, pero sí los toma en cuenta. En un determinado artículo o en varios, sí los toma en cuenta. Ejemplo, la condición. La condición no es otra cosa que aquel acontecimiento futuro e incierto. Aún no sabemos si va a ser sí, si va a ser no. Por eso se llama acontecimiento futuro e incierto. La condición como elemento accidental de un contrato puede suspender el efecto del contrato o puede liquidar el efecto del contrato. Por eso es que, por ejemplo, existe la suspensión, o mejor dicho, la condición suspensiva, la condición fallida, cuando falla, cuando no concurre, y la condición cumplida. Ejemplo, a ver, el papá de Allison, en virtud de que ya está cerca a terminar sus estudios, dice, he tomado la decisión de transferirle a mi hija el auto que tenemos, el auto que tengo. Entonces hacen un contrato de transferencia o venta del automóvil a su favor, pero con una condición.
el papá pide que se establezca una condición. La eficacia legal del presente contrato de transferencia de venta de automóvil a favor de la compradora tal está sujeta a la condición de que en el mes de diciembre Alison tenga que presentar su título en provisión nacional. ¿Sí? Caso contrario, el presente contrato no tendrá o no contará con la eficacia legal. La condición de que Alison presente su título en provisión nacional en diciembre ¿es o no es un acontecimiento futuro e incierto? Sí es. Porque a la fecha de suscripción del contrato, ¿cierto? No tenemos certeza si Alison va a presentar su título en provisión nacional o no. Es un acontecimiento futuro, pero que no sabemos si sí o no. Si Alison presenta a fin de año su título, ¿la condición está cumplida o está fallida? ¿Qué dicen? Cumplida. 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 ¿El contrato asumirá eficacia legal o no asumirá eficacia legal? Asumirá, doctor. Asumirá. ¿Por qué? Porque la condición ha sido cumplida. ¿Qué dice Messineo? Dice, no en todos los contratos que las partes vayan a celebrar se debe poner una cláusula de condición, sino solamente en aquellos contratos donde sean necesarios. Por eso dice, es un requisito, es un elemento accidental. Puede ser que en algún momento se requiera, puede ser que no se requiera. Por eso los clasifica como elementos accidentales. Nuestro Código Civil no lo llama elemento accidental, pero lo conceptualiza y lo toma en cuenta como condición del contrato, condición contractual. Si Alison, al finalizar la gestión, no presentara su título en provisión nacional, estamos frente a una condición cumplida, a una condición fallida. ¿En cuál de las dos? Fallida. Fallida. Fallida, muy bien. ¿Ese contrato va a adquirir eficacia legal? No, doctor. No. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido la condición que se ha puesto en el contrato. Por eso se llama elemento accidental. Hay ciertos contratos en los que sí se requiere poner una condición. Y la condición, no olviden, es un acto o acontecimiento futuro, pero incierto. No sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. El término Messineo lo conceptualiza también como un elemento accidental. Nuestro Código Civil lo toma en cuenta, pero no le pone el título de elemento accidental. ¿Ya? El término es lo contrario de la condición. ¿Por qué? Porque si la condición es un acontecimiento futuro e incierto, que no sabemos si se va a dar o no se va a dar, en el término también llamado plazo, sabemos cuándo empieza y sabemos cuándo qué, Termina. cuándo termina. Entonces, es el dato que sí se conoce como cierto. El presente contrato tendrá una vigencia de 1 año, que se computará a partir del 20 de noviembre de 2021 al 20 de noviembre de 2022. ¿Es cierto o no es cierto el plazo conocido? ¿Qué dice? Sí se conoce, doctor. Sí se conoce, ¿cierto? Término o plazo. No hay problema. Ahora, ¿por qué Messineo lo conceptualiza dentro de los elementos accidentales? Todos los contratos que se puedan firmar necesariamente tendrán que tener un término, una cláusula de término, o no necesariamente. No necesariamente, doctor. No necesariamente. Por eso Messineo no los coloca dentro del régimen de los requisitos esenciales, imprescindibles. No.
sino que los cataloga como elementos accidentales. Pasemos. El modus. El modus es una figura que viene de la doctrina civil. Hay algunos autores que lo tienen como tal, ¿no? Lo tienen como tal. Algunos lo interpretan como el modo, pero no es ningún modo, sino es una especie de carga o peso que va a ir a determinar o a influir en la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, generalmente se da en los contratos, según Messineo, ¿no? De carácter gratuito. En los contratos de carácter gratuito. ¿Por qué? Porque en los contratos de carácter gratuito, ¿sí? Solamente una de las partes toma la decisión voluntaria, digamos, de donar, ¿cierto? Toma la decisión y dice, bueno, voy a donar. El donatario, el que recibe la donación, no paga nada, no entrega nada a cambio. Esta postura de este elemento accidental para su conocimiento, chicos, le ha significado a Messineo bastantes críticas, porque los demás doctrinarios no consideran desde ningún punto de vista la concurrencia, así sea como elemento accidental, del modus, de la carga o el peso en la voluntad que va a determinar la decisión de una de las partes. Por eso es que no se escucha mucho y tampoco se lo toma en cuenta. Es más parte del estudio de la doctrina para conocer cuáles han sido las características de esta figura. ¿Ya? O sea, no hay problema. Ustedes han escuchado sobre la cláusula penal. ¿Quién podría decirme algo sobre la cláusula penal? ¿Nadie? ¿Han escuchado o no han escuchado el tema de la cláusula penal? ¿En contratos, doctor? Claro, claro. O sea, no he escuchado de la cláusula penal, pero poniéndome a analizar si un contrato viene ya viciado o no, si viene viciado es anulado, ¿verdad? Claro. Pero me imagino que si tiene algo ilegal, o sea, me pongo a pensar en esto de las ventas de estos terrenos a personas de forma masiva y que algunas veces esos terrenos no están saneados o no tienen los papeles legales, eso ya se lo considera una estafa y eso ya sería una cláusula penal o estoy en otro tren. No importa si estás en otro tren o están pensando, analizando los términos penal y cláusula. A ver, la cláusula penal es más usada también con este nombre de cláusula penal, pero más usada con cláusulas como multa por incumplimiento, multa por retraso, sanción por demora o cosas por el estilo. La cláusula penal no necesariamente tiene que tener que ver con un delito, ¿no? En los contratos se utilizan las cláusulas penales para sancionar o multar el retraso en el incumplimiento de alguna, especialmente de alguna obra, de alguna obligación de hacer, ¿ya? De realizar. Ejemplo, firmo un contrato de obra por construcción de un departamento. El contratista se compromete a entregarme el departamento llave en mano, ¿qué quiere decir? Listo para habitar en 6 meses. Pero ambas partes, especialmente la parte interesada, quiere establecer en el contrato una cláusula que de alguna manera refuerce la presión hacia el contratista para que sí o sí cumpla en el plazo que se ha establecido, 6 meses. Entonces, conviene establecer una cláusula penal
¿no? Una cláusula penal, así se llama, para un poco presionar a las partes a dar estricto cumplimiento al contrato, señalando que en el hipotético caso de no cumplir en el plazo pactado, ¿no? Por día de retraso se aplicará una multa de $50. Para el contratista, en caso de que no entregue la obra concluida. Para el contratante, en caso de que no pague los montos periódicos según avance de obra. Ahora, la cláusula penal no busca aprovecharse de ninguna manera de ninguna de las partes. Es decir, no busca que, a ver, si yo soy el propietario del terreno y he contratado a una empresa para que me construya el departamento, ¿qué es lo que me interesa? ¿Que me entreguen el departamento en el plazo que se ha acordado? ¿O me interesa que el contratista se retrase para que yo le vaya cobrando los $50 por día de retraso? ¿Cuál es mi preocupación central? ¿Qué creen? ¿Qué le interesa al propietario? ¿Que le entreguen su departamento o le interesa y ruega que el contratista se demore, se atrase, no pueda cumplir para cobrar la multa? Que le entreguen el No, al departamento, doctor, contrario, que le porque entreguen su ya casa. si fuera la otra manera ya sería un poco doloso, ¿no? O sea, un poco malicioso. Además sería perjudicial. Por ahí yo tengo como propietario del terreno plazo perentorio también para dejar el lugar donde estoy viviendo y me interesa pues que me entreguen el departamento. Entonces, cuando se establece la imposición de una cláusula penal en un contrato, que no se preocupen, les vuelvo a reiterar, esto lo van a ver con calma ya en la materia, ¿no? Es un tema completo esto. La cláusula penal entonces se aplica no para aprovecharse, ni el contratante del contratista, ni el contratista del contratante, no para buscar un provecho económico. La cláusula penal se aplica para obligar de alguna manera, pese al plazo que se ha establecido entre partes, para obligar, para presionar de alguna manera a que las partes cumplan efectivamente con el contrato. Para que sepan y digan, uy, me está venciendo el tiempo, meteré más gente, cumpliré porque hay una multa del 50% como cláusula penal o de $50 como cláusula penal. Ese es el objetivo, buscar el estricto, puntual e íntegro cumplimiento de la obligación, del contrato. No busca aprovecharse. Porque ¿qué me aprovecharía yo si el contratista se retrasa $50 por día de retraso, pero me perjudico yo mismo? El contratista me está perjudicando, es cierto, y de pronto los $50 por día no van a reemplazar mi perjuicio. No es ese el fin, sino presionar, si vale el término, presionar y garantizar que ambas partes cumplan con el contrato. Esa es la cláusula penal. ¿Está claro? Si ahora alguna vez, a partir de ahora, ven en algún contrato cláusula penal, léanla con seguridad que está fijando alguna multa, alguna sanción o de alguna manera está presionando algo. Léanla. ¿Bien? Ahora, esta sí la conocen. La famosa seña. ¿Qué es la seña en un contrato? Es la forma de como que asegurar que eso es para ti, ¿Ya? con un adelanto, con un pago, con algo que lo que tú quieres es para, o sea, a ver cómo le digo. Ya yo quiero un auto y el auto, no sé, tiene los papeles todavía no en regla ni bien hechos. Entonces le digo al señor, yo quiero este auto y le doy, no sé, si cuesta 10,000, le doy $1,000 de seña para que este auto, después de que los papeles estén saneados, sea para mí. ¿Algo así, doctor? Es el famoso anticipo, ¿no ve? La seña, el adelantito que damos. El adelantito, el anticipo, la seña que dejamos para firmar un
con seguridad un documento, un contrato de compromiso o un contrato de promesa, también llamado contrato preliminar, ¿ya? Pero la seña, ese anticipo que podemos dejar para asegurar que yo lo voy a comprar, que ya no lo ofrezca más, mire, le estoy pagando un pequeño anticipo para que termine de hacer los trámites, qué sé yo, ¿no? Pero esta seña viene con dos efectos jurídicos que se llaman, no sé si han escuchado, arras. Ya sea arras confirmatorias o ya sea arras penitenciales. Arras confirmatorias o arras penitenciales. ¿Han escuchado alguna vez, no sé si en casa, en la calle, con amistades, decir a alguien, no, es que he anticipado tanto y si no cumplo voy a perder mi seña? ¿Han escuchado alguna vez? Sí, doctor, una consulta. Estas arras confirmatorias deben, se me hace que es lo que acababa de decirle, que quiero confirmar que eso va a ser mío. Y las arras, ¿cuáles eran las otras? Las penitenciales. Penitenciales. Es como lo que nos acaba de explicar hace rato de la cláusula, la de pena, algo No, así. no, no. La seña va a ser el anticipo, el adelanto que voy a dar para asegurar seguramente la compra de algo. A ver, como ejemplo de compra. Entonces, si un carro vale $15,000 y como yo quiero el carro, le voy a dar $5,000 al vendedor para asegurar que ya no lo ofrezca más y que sanee los papeles para que una vez listos yo le pague el saldo y podamos firmar la transferencia definitiva. ¿Ya? A ver, adelante, Patricia. No, doctor, estaba escuchando ese ejemplo. También puede ser, digamos, si hago la compra de un departamento, doy el 50% y al concluir digamos, la construcción en obra gruesa, bruta, todo eso, definados de ciencias, de la otra cancelación, y ahí se define totalmente el contrato, o incluso en el contrato se puede escribir, persona tanto da fecha tanto, tanto, 50% Así del es. dinero anticipo. Una vez terminado la construcción del departamento, se hará en la fecha tantos el otro 50%. Así es. Ese es un contrato de compromiso de compra-venta de departamento, o en su caso, si recién se está construyendo, también, si se acuerdan, en Civil 2, hablamos del régimen de prehorizontalidad. ¿Cierto? Muy bien. Es así como ustedes dicen. Pero esta seña, este anticipo, puede generar arras confirmatorias o arras penitenciales para las partes, quienes tienen que ponerse de acuerdo de manera recíproca a ambos. Ambos pierden y ambos ganan. ¿En qué consisten estas arras? Así de manera muy superficial. A ver, yo le he entregado ya, precisamente a Patricia. A Patricia $5,000 por un carro que cuesta 15,000 hasta que sanee los papeles y una vez que los tenga me tiene que avisar para firmar el documento definitivo de venta. ¿Sí? Pero como no estamos jugando en el negocio, chicos, ambos hemos coordinado y hemos acordado que se aplique en caso de incumplimiento. Fíjense bien, que se aplique en caso de incumplimiento, ya sea de mi parte o ya sea de parte de Patricia, las arras confirmatorias. ¿Qué quiere decir? Hemos suscrito el documento, el contrato de compromiso, $5,000, hemos establecido el plazo, hemos establecido qué tiene que hacer Patricia para poder venderme definitivamente. Y en las arras confirmatorias va a ocurrir lo siguiente. Si es Patricia quien no cumple con lo establecido en el contrato de sanear los papeles en determinado plazo y firmar el contrato definitivo de venta, me debe devolver el doble. Es decir, le di como seña 5,000 y me debe devolver ¿cuánto? 10,000. El doble. El doble. Ah, pero si soy yo el que ha dado la seña y no cumplo,
¿no? Patricia me llama y me dice, licenciado, están listos los papeles, estamos dentro del plazo, dígame usted, ¿cuándo firmamos? Y no cumplo, y el contrato de compromiso de compra-venta o lo que sea, lo hemos hecho con arras confirmatorias. Al no cumplir, yo pierdo la seña que le he dado a Patricia. ¿Me dejo entender? Pierdo. Patricia se queda con los $5,000, se libera del compromiso de compra-venta, ella puede hacer su oferta nuevamente afuera a terceros. He perdido por haber incumplido. Esas son las arras confirmatorias, chicos. Por eso es que cuando algunos clientes, a veces muy aventurados, ¿no? Dicen, no, y quiero firmar con arras. No, con arras. Y estamos hablando de 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 dólares o más. Momentito, señor, ¿usted sabe lo que son las arras? Sí, claro que sí. Si no cumple, me va a devolver 100,000. Y si usted no cumple, va a perder los 50,000 que está dando en seña o en anticipo. Ah, no es solo para ella, dice, para la otra parte. No, esto es recíproco. Hay que explicarles bien en qué consisten las arras confirmatorias, 537 del Código Civil, y en qué consisten las arras penitenciales. Las dos tienen el mismo efecto, con una simple diferencia. El que falla, pierde, si es que es el que ha dado. Si falla quien ha recibido, debe devolver el doble. Esas son las arras. O sea que hay que tener mucho cuidado al firmar documentos de compromisos con arras. Para firmar, tengo que yo estar segurísimo que tengo la plata lista en cuanto Patricia haga los papeles y me llame y diga, mañana mismo, aquí está, paja. Y lo propio Patricia, ¿cierto? Porque si falla me va a tener que devolver el doble. Esas son las arras, chicos. ¿Alguna pregunta? Nadie tiene ninguna duda entonces. ¿Les parece interesante o no les parece interesante? Disculpe, ¿qué artículo dijo? 537 y 538 del Código Civil. Arras confirmatorias y arras penitenciales están en esos artículos. ¿Eso no es interesante esta parte, chicos? Y que dicho sea de paso, es solamente un pantallazo. Cuando lleven... O sea, No. ya terminemos de una vez este semestre y vámonos a quinto, doctor. Tampoco es así. Quinto es todavía mucho más interesante. Van a haber herencias. Bien. Por eso es que Messineo toma estos elementos como accidental. Y aquí está lo que nuestro Código Civil establece. Fíjense, si ustedes tienen a la mano el 492, el 452, díganme si acaso en el 452 aparecen la condición y el término. No, La capacidad. ¿Aparece o no tampoco. aparece? Tampoco. Por eso son solo 4 puntos. Exactamente. Consentimiento, objeto, causa, forma. Por ende, sabemos que la capacidad está en el primer libro del Código Civil y más adelante en Pero el Código Civil van a encontrar la condición suspensiva fallida, cumplida y varias, resolutoria y varias más. Y el término o plazo. ¿Sí? Acoge de la doctrina nuestro Código Civil como muchas otras legislaciones y establece estos requisitos esenciales en un contrato. Adelante, Lidia. doctor, pero sí, son 4 puntos que tenemos en el 452, pero también en el 453, si no me equivoco, y 4, como que nos dicen que estos demás elementos, estas demás características que debe de tener el contrato que toca Messineo, nosotros tenemos que saberlo de forma tácita, creo que es el término, Exactamente. o sea, tenemos que
ya saber nosotros como abogados que debería ser como Messineo ahora lo determina. Porque si usted se pone a analizar esos 4 puntos, como que también tiene que ver mucho, por ejemplo, el consentimiento para mí es la forma de aceptación, pero también podría interpretarlo como que es la capacidad que tienen los contratantes igual. O sea, no sé, creo que estoy divagando, pero algo así entendido. Sí, a medida que vayan revisando, vayan avanzando los temas el próximo semestre, van a avanzar desde el artículo 450, ciertamente, ¿no? Y a medida que vayan avanzando, el mismo Código Civil les va a ir diciendo cómo está concebido la condición, el término. Ahora, hay que hacer una aclaración bien precisa en el tema del consentimiento y la capacidad, ¿no? Para realizar un acto jurídico, ustedes saben bien, las personas deben ser capaces jurídicamente. Capaces jurídicamente. ¿Qué quiere decir? Tienen que estar habilitadas para ejercer, ejercitar u obrar en el marco de los derechos y las obligaciones que la ley establece. Hasta antes de los 18 años simplemente hacen uso del derecho de goce, nada más, ¿no? Nada más. Entonces, cuando cumplen los 18 años, ¿sí? Adquieren la mayoría de edad, es decir, ya son lo suficientemente hábiles por ley, la ley les habilita, si vamos a usar ese ejemplo. Por eso ponemos hábil por ley o por derecho. La ley, cumplidos los 18 años, habilita a este ciudadano o ciudadana y le dice, ahora eres tú independiente, no solo de gozar los derechos, sino también de hacerte responsable de las consecuencias de tus actos. Tienes capacidad jurídica, adquieres derechos y puedes contraer también obligaciones. Yo te doy permiso. Esa es la capacidad jurídica. En cambio, el consentimiento tiene una mezcla en mayor porcentaje del derecho subjetivo y en menor porcentaje del derecho objetivo. ¿Por qué? Porque el decir sí, el decir acepto o el acordar algún aspecto, les tienen que obligar o tiene que ser voluntario para brindar su consentimiento para cualquier cosa. Voluntario. Voluntario. Voluntario, doctor. Voluntario. Tiene que ser voluntario. A ver, que le digan, a ver, aquí estoy en pantalla, a ver, que le digan a John, que venga la prima de Carla Ortiz y le diga, John, quiero casarme mañana contigo. John tiene que decir que sí, obligatoriamente tiene que decir que sí. No. John es libre de decidir si sí o no. O a Jade, su amiga, le dice, quiero que compres mi moto. Y compras ya. Jade tiene que decir que sí, obligatoriamente. No. No. Si quiere comprarla, va a ser una decisión totalmente voluntaria. Ojo, libre del vicio de error, dolo y violencia. ¿Por qué? Porque se trata de su consentimiento. Pero si viene la amiga de Jade con la moto más un contrato y le dice, firma, me estás comprando, y le apunta con una pistola, ¿ese consentimiento va a ser libre y voluntario o va a ser forzado? Forzado, doctor. ¿Es un vicio en el consentimiento la violencia y el dolo o no es? Es, ¿cierto? ¡Qué vicio! Es un vicio. ¿Y el contrato va a ser válido o no va a ser válido? Al tener esa vicisitud, se diría, ya no es válido. Exactamente. ¿Se dan cuenta?
El consentimiento es un derecho subjetivo. Uno decide. ¿O acaso yo le podría decir a mi novia, a mi enamorada, mira, estamos 5 años enamorando, no puede ser. Mañana mismo te casas conmigo. Por ahí no quiere. Y así, ¿por qué me estás obligando? ¿O qué me obliga? 5 años. No, no quiero. En alguna parte de la norma dice que cumplido el término de 5 años de enamorado, sí o sí deben casarse. Hay gente que enamora 20 años y no se casa. Hay gente que enamora que 3 meses y se casa. Es el derecho personal, libre, voluntario de cada persona. Y en los contratos pasa lo mismo, chicos. ¿O alguien podría obligarles a ustedes a firmar un contrato que no quieren firmar? Nadie. Ah, si hay una amenaza de por medio, es violencia dolo. Y la violencia y el dolo están catalogados como vicios del consentimiento. Acuérdese del doctor Yasmani, ¿no, doctor? Ya, ahí está. Señor. Acuérdense de ese ejemplo. ¿Sí o no? Tú vas a pagar. ¿Qué vas a hacer? Voy a pagar. Y vas a pagar 20,000. ¿Cuánto vas a pagar? 20,000. Ya, firma aquí. ¿Eso es consentimiento libre y voluntario? Jamás. Dolo, Doctor, violencia. de esos casos que ha hecho este caballero, firmar, amedrentar a la gente y todo eso, toda esta gente entonces quedaría ya libre de culpas y de estos contratos, ¿verdad? ¿Podría tramitar? Claro que sí. Dejar sin efecto el contrato para poder hacer respetar su derecho. Claro que sí. ¿Por qué? Porque está plenamente demostrado que ha existido vicio en su consentimiento, que no ha sido libre ni voluntaria la decisión que ha tomado o el haber aceptado algún acto jurídico. Claro que sí. Entonces, la capacidad es esa facultad, es esa aptitud legal que yo tengo para hacer lo que quiera, llamemos así, pero también hacerme responsable de mis actos. Claro que si quebranto la ley, estoy entrando en otro ámbito que es el penal porque estaría cometiendo delito. ¿Cierto? La capacidad jurídica me da la potestad, la aptitud legal de ejercer mis derechos, pero también reconocer la consecuencia de mis actos. Esa es la capacidad. Y el consentimiento es mi derecho voluntario, libre de toda presión, violencia, error, dolo, ¿no ve? De asumir alguna decisión, libre y voluntariamente. Ese es el consentimiento porque voy a manifestar mi aceptación en un determinado acto jurídico. Bien, vamos a quedar acá. Creo que el segundo periodo se ha ido mucho más rápido que el primero. Sí. Entonces, chicos, prácticamente nos quedan 2 clases. El día viernes y el día sábado, ¿cierto? Sí. Bien. Bien, que les vaya bien. Buenos días, chicos, y nos estamos comunicando, ¿ok? Buen fin de semana, doctor. Igualmente a ustedes, chicos. Igualmente. Doctor, gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.